Hola a todos, espero que anden muy bien. Como se imaginarán, soy de los más agradecidos por la adquisición de los aires acondicionados. Seguro muchos recordarán cómo la pasamos hace un tiempo acá, así que es precioso sentir este aire fresco ahora. Como dijo Marcus, durante el campamento vamos a estar teniendo 3 prédicas, todas acerca del mismo pasaje que se encuentra en el libro de Miqueas, lo pueden ir buscando, Miqueas capítulo 6. Y yo voy a empezar leyendo desde el versículo 1 del capítulo 6 de Miqueas. Y dice así: Oigan ahora lo que dice el Señor. Levántate, litiga con los montes, y oigan las colinas tu voz. Oigan montes la acusación del Señor, y ustedes perdurables cimientos de la tierra. Porque el Señor tiene litigio contra su pueblo, y con Israel entablará juicio. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme, pues yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que tramó Balac, rey de Moab, y de lo que respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré delante de él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miríadas de ríos de aceite? Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Acompáñenme a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos primero poder abrir tu palabra juntos, Señor, hoy en un lugar diferente, pero poder tener tu palabra acá, poder entenderla, poder estudiarla. Te quiero pedir, Señor, que pueda ser un tiempo donde nos quites cualquier distracción, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y también que estés guiando mis palabras durante toda esta prédica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una vez tuve una entrevista de trabajo donde me hicieron la siguiente pregunta. Me dijeron, ¿qué es lo que más valorás de un jefe? ¿Qué es lo que más valorás de un jefe? Y lo que me salió instantáneamente fue decir, lo que más valoro de un jefe es que sea claro en decirme lo que él demanda de mí. O sea, que sea claro en qué es lo que mi jefe espera de mí como un trabajador. Y creo que podemos estar todos de acuerdo que es importante que, si tenemos un jefe, que él pueda ser claro y conciso en decirnos cuál es su voluntad para con nosotros como trabajadores. Porque de esa forma nosotros, como empleados, vamos a poder enfocar nuestros esfuerzos y nuestra mente también en cumplir con sus demandas, en cumplir con lo que para él es importante y no vamos a perder el tiempo en otras cosas. Y es interesante porque ocurre algo similar con nuestro Señor, en algún sentido. Si pensamos en Dios, Él no es solamente nuestro Padre, Él también es nuestro Señor, también es nuestro Rey. Nosotros somos sus hijos, sí, pero a la vez también somos siervos. La Biblia habla de que podemos acercarnos confiados al trono de nuestro Padre, pero al mismo tiempo también nos acercamos como siervos temblorosos. Entonces, como siervos suyos que somos, conviene que entendamos qué es lo que Dios demanda de nosotros, cuál es la voluntad de Dios para nosotros, cuáles son sus demandas. Y el pasaje que vamos a tratar durante todo el campamento, con estas 3 prédicas, como les decía, va a ayudar a responder exactamente esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? ¿Cómo debería verse mi vida ahora que le pertenezco? Y el pasaje tiene 3 demandas para el pueblo cristiano. Les leo el versículo 8 de Miqueas. Dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Tenemos entonces practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y en esta primera prédica nos vamos a centrar principalmente en qué entendemos por decir que Dios nos demanda practicar la justicia. Vamos a meditar en
qué es la justicia, qué implica practicarla, cómo aplicarlo a nuestras vidas, cómo podemos crecer en algo así. Pero antes de entender qué es practicar la justicia, me gustaría que entendamos un poco del contexto detrás de este pasaje, para entender cómo es que el pueblo llega a recibir este oráculo, esta instrucción, por parte del profeta. Yo me escucho un poco alto, no sé si ustedes me escuchan muy alto. ¿Está bien? Continúo. Yo como que me siento que... el profeta Miqueas es enviado por Dios en un momento bastante crítico de la historia de Israel, el pueblo elegido del Señor. La función de un profeta era declarar lo que el Señor tenía para decir al pueblo, y muchas veces también declaraba lo que el Señor iba a hacer, declaraba cosas a futuro. Entonces un profeta era un enviado del Señor para hablar la voluntad del Señor a oídos de todo el pueblo. Y digo que este profeta es enviado en un momento muy crítico de la historia de Israel, porque nos encontramos en ese momento donde Israel se encuentra dividido. Israel se encuentra separado en dos reinos. Por un lado tenemos al reino del norte, que muchas veces se menciona en la Biblia como Israel, con la capital en Samaria, y por otro lado tenemos el reino del sur, en el cual se lo menciona como Judá, con la capital en Jerusalén. Y vemos que para estos dos reinos, tanto para el norte como para el sur, el Señor envía a distintos profetas, la palabra, a comunicarles su voluntad al pueblo. Y no solamente estamos en un momento donde Israel está dividido, también entendemos por la historia que el reino del norte en este momento ya está siendo conquistado o había sido conquistado por los asirios. Y muchos de ellos, muchos del pueblo habían sido exiliados, es decir, habían sido derrotados, conquistados, y además muchos de ellos habían sido trasladados a Asiria. Estaban viviendo en medio de un pueblo extranjero, en medio de un pueblo pagano. Eso pasaba con el norte. Y por el otro lado tenemos a Judá, el reino del sur. Es en Judá que está profetizando este profeta que dijimos llamado Miqueas. Y lo que Dios tiene para advertir al reino del sur es que le espera exactamente el mismo destino que al norte, a menos que se arrepientan de los caminos que han venido tomando y se vuelvan de estos caminos. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios está enfrentando algo así? Debería llamarnos la atención. O sea, ¿por qué están bajo amenaza de ser exiliados los del sur y los del norte ya están sufriendo esto? O sea, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? El libro de Miqueas nos ayuda a entender no solamente el contexto histórico de Israel en este momento, sino también un poco del contexto espiritual. ¿Qué está pasando con Israel en los tiempos de Miqueas? O sea, ¿cómo se comporta el pueblo? ¿Cómo es el corazón de este pueblo? Y el profeta tiene grandes acusaciones contra el pueblo. Si leemos desde el capítulo 1 hasta el 6 en Miqueas, que incluso mientras estamos en el campamento y lo quieren hacer, me parece que estaría bueno para crecer el entendimiento, vemos un montón de acusaciones de pecado y de gran depravación. Leemos casos de idolatría, adoración de imágenes, robo de tierras, codicia de campos entre hermanos, violencia generalizada, opresión de viudas, de hijos, las autoridades son corruptas, los profetas incluso profetizan según lo que la gente quiere escuchar, los jueces aceptan soborno, hay hechicería, incluso hay adivinación, hay asesinato, hay hasta sacrificio de hijos. O sea, todo eso es el estado espiritual del reino del sur. Vemos una decadencia y un deterioro generalizados, tanto en todas las áreas, en la familia, en el gobierno, en toda la sociedad en general. Hay como una decadencia espiritual realmente muy grave. Algo claramente no está funcionando como debería. Este pueblo que había sido redimido de la esclavitud en Egipto, que había andado por el desierto en la presencia del Señor durante todo ese tiempo, este pueblo que había sido librado para vivir en una relación de pacto con un Dios santo, no es lo que debería ser. Israel no estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. Este es el mismo pueblo que había escuchado en el monte Sinaí las siguientes palabras. Decía el Señor: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. O sea, el pueblo santo, el
pueblo que había sido apartado por Dios para representar su santidad en medio de todas las demás naciones, se encontraba hundido en esta miseria, en esta depravación y en esta idolatría constante. Y me ponía a pensar, hermanos, que esto debe ser una gran advertencia para nosotros. Una advertencia de que el pecado es algo realmente serio. De que el pecado no es algo con lo cual se pueda jugar. Sus consecuencias son reales. Lo vemos muy claramente en la historia de Israel. El pecado tiene grandes consecuencias. Un pueblo santo como este puede caer si deja de luchar contra el pecado. Yo sé que muchos de ustedes tienen esto muy claro. Es algo que escuchamos seguido. Que el pecado es algo serio. Pero, ¿cómo se ve el entendimiento de que el pecado es algo serio en tu vida? Si lo bajamos a tierra, si lo bajamos a nuestra vida diaria, a nuestra vida práctica. ¿Cómo se ve realmente, o cómo vivís esta realidad en tu vida de que el pecado es algo serio? ¿Cómo te afecta en la práctica? ¿Estás siendo permisivo con algún pecado? ¿Estás capaz coqueteando con algún pecado respetable? ¿Algún pecado que no es tan escandaloso, pero que a la vez es peligroso, que es ofensivo a nuestro Señor? ¿O tal vez estás aflojando o cediendo terreno en alguna de las áreas donde frecuentemente sos tentado? Creo que el caso de idolatría de Israel, este caso de caída, de depravación, no está solamente para que entendamos como un poco más de historia acerca del pueblo. Realmente creo que estas cosas se han escrito también para advertirnos acerca del peligro y la consecuencia del pecado. Y Dios es justo. Él había prometido en su palabra que la obediencia del pueblo tendría sus buenas consecuencias, lo que Él llama bendiciones, pero también la desobediencia tendría consecuencias catastróficas, lo que Él llama maldiciones. Por ejemplo, les leo Deuteronomio 28, versículo 15. Dice: pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuál era una de estas maldiciones que podían venir por causa de la desobediencia? Versículo 36. El Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres han conocido, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Podríamos decir, como una primera aplicación, un primer entendimiento de todo esto, que la obediencia a Dios no es algo opcional. Nuestro amor a Dios no puede estar separado de obediencia, no puede carecer de una obediencia y también de una resistencia firme y resoluta en contra del pecado. No podemos amar a Dios y al mismo tiempo al mundo. Hasta ahora entonces hemos entendido que el profeta Miqueas ha sido enviado como representante de Dios en un tiempo de gran depravación para advertir al pueblo de las consecuencias que podrían llegar sobre ellos si se mantenían en este camino. Y en el capítulo 6 de Miqueas se da un quiebre. Vamos a ver ahora que se da como una especie de conversación entre Dios y el pueblo, y el profeta Miqueas intermediando en el medio, y esto va a servir como la antesala, como la preparación para entender las tres demandas que vamos a estar viendo durante las distintas prédicas. Si me acompañan ahí en la lectura, versículos 1 y 2. Oigan ahora lo que dice el Señor. Levántate, litiga con los montes, y oigan las colinas tu voz. Oigan, montes, la acusación del Señor, y ustedes perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo, y con Israel entablará juicio. Esta imagen es de un juicio, como si estuviéramos ante un tribunal. El acusado es el pueblo de Dios. La causa del juicio es el pecado del pueblo. Los testigos son los montes, las colinas, los cimientos de la tierra, o sea, testigos antiguos y testigos que no pueden mentir. Son testigos que han presenciado claramente la maldad de Israel durante mucho tiempo. Nos puede hacer acordar, por ejemplo, a Génesis, cuando Caín asesina a Abel y nos dice que la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. Entonces, capaz nos puede hacer acordar un poco a eso. Ahora veamos lo que dice Dios a continuación, versículos 3 al 5. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o
en qué te he molestado? Respóndeme. Pues yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que tramó Balac, rey de Moab, de lo que respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. Me parece impresionante la ternura con la que Dios se dirige a su pueblo Israel. Pueblo mío, dice, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Realmente es impresionante que un Dios todopoderoso, capaz de aplastarlos y empezar de vuelta de cero, se dirija a este pueblo con tanta ternura. Realmente me parece maravilloso que Él se compadezca de esta manera con un pueblo que lo ha abandonado, que lo está rechazando, que está siendo directamente rebelde contra Él. Le muestra compasión a este pueblo que claramente no merece compasión. ¿Eso no te hace amar más a Dios? ¿Eso no te despierta un deseo de decir, no quiero pecar contra un Dios así? Mientras más saboreemos sus misericordias, su amor, su ternura, su compasión, más amargo sabrá el pecado para nosotros. Y Dios despliega una lista de bendiciones pasadas que los israelitas conocían, pero habían olvidado o simplemente estaban ignorando. Dice, los he redimido de la casa de servidumbre, les he dado líderes, Moisés, Aarón, para que los guíen en el desierto. También el episodio cuando Balac quiso maldecirlos, yo lo transformé en bendición. ¿Acaso han olvidado todo esto? Dice el Señor. Y a continuación es muy interesante, porque es como si el profeta hablara en representación de Israel, como en respuesta a Dios. Versículos 6 y 7. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miríadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Qué nos dicen estas palabras acerca del entendimiento de los israelitas? Creo que podríamos decir que los israelitas demuestran no conocer bien a Dios, demuestran no conocer bien al Dios con el cual están en juicio. ¿Por qué? Porque su solución para el problema del pecado incluye muchos elementos erróneos, muchos elementos equivocados. Por ejemplo, cuando dice, ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, se está refiriendo al sacrificio de sus propios hijos, a sacrificar a sus hijos. Y el hecho de que ellos planteen dar a sus hijos, sacrificarlos como una forma para aplacar la ira de este Dios santo, demuestra que en realidad no conocen a Dios en absoluto, porque Dios dice en su palabra que esto a Él nunca se le pasó por su cabeza. Nunca pensó en algo así. Dios aborrece este tipo de prácticas. De hecho, esta es una de las prácticas por las cuales está cayendo este juicio sobre ellos en este momento. Y además, cuando hablan de sacrificar becerros de un año, millares de carneros, miríadas de ríos de aceite, suena hasta exagerado, ¿no? Suena como una cosa exorbitante. ¿Debo hacer un sacrificio exorbitante para agradarte? Si el problema son los sacrificios, podemos traer 1.000.000 de carneros acá y podemos hacerlo ahora mismo, matarlos en enormes cantidades. Pero la pregunta que quiero que nos hagamos y que entendamos es, ¿realmente podría esto solucionar el problema de los corazones de los israelitas? ¿Realmente es un tema de sacrificio de carneros? Parecía como si toda esta sección terminara con el grito de ¿qué haré para agradar a este Dios? ¿Qué haré para agradarle? ¿Cómo me presentaré delante de este Dios? ¿Sacrificios exorbitantes? Ellos plantean una fórmula que creen que es válida, pero ¿qué es lo que realmente nos demanda Dios? ¿Qué es lo que realmente le agrada? Ahora que hemos entendido un poco más del trasfondo de este pasaje, de dónde viene, podemos adentrarnos en la primera demanda, que es practicar la justicia. Y no voy a dedicar la misma cantidad de tiempo a hablar de practicar la justicia, que lo hice con la introducción, por cuestiones de tiempo, pero sí me pareció útil poder entender un poco el trasfondo de lo que estaba pasando en el momento de recibir estas demandas. Así que
practicar la justicia. ¿Qué es la justicia? Empecemos por ahí. Podemos definir la justicia como dar o hacer lo que es justo. ¿A qué me refiero con esto? Dar o hacer lo que es justo, quiero decir que es dar a cada uno en nuestras relaciones lo que corresponde. ¿Ven eso? Dar a cada uno lo que corresponde, o sea, dar o hacer con cada relación nuestra lo que se nos manda a dar o lo que se nos manda a hacer según quien sea el otro. Eso es practicar la justicia con todos. Dar lo que sea justo, o sea, lo que corresponda según quién es el otro. Eso es practicar la justicia. Y en ese sentido, tenemos dos grandes esferas en nuestra vida donde se nos manda practicar la justicia. Debemos practicar la justicia con Dios, es decir, darle lo que es justo, darle a Dios lo que corresponde, lo que le corresponde a Dios. Y también, por otro lado, practicamos la justicia con el prójimo, o sea, con todas las demás personas. También se nos llama a darles lo que es justo, a darles lo que corresponde. ¿Y quién ha determinado lo que es justo dar a cada uno? Dios. Es Dios a través de su palabra el que nos dice qué es justo que tributemos a cada uno. Y vamos a tratar de entender cómo Dios define esto, porque capaz nos encontramos con que nuestra propia definición tiene un estándar mucho más bajo que el estándar de justicia que Dios nos demanda. Primeramente, meditemos en qué es practicar la justicia hacia Dios. Se podría hacer toda una serie de prédicas sobre este tema, pero quiero concentrarme en algunos conceptos nomás. Practicamos nuestra justicia hacia Dios por medio de una obediencia deleitosa. Obediencia deleitosa. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan el planteo que vimos recién del profeta cuando representaba al pueblo en los versículos 6 y 7? Ellos planteaban una cantidad exagerada de sacrificios, de lo más grosero e impactante, ríos de sangre fluyendo para aplacar la ira de este Dios. Y el sistema sacrificial era un sistema provisto por Dios para poder limpiar de culpa del pecado al pueblo, y también proveía de un receptor del castigo que funcionara como sacrificio expiatorio, para así poder aplacar la ira del Señor a través de estos sacrificios. Y esta oferta del pueblo es algo así como, bueno, estamos en esta situación de pecado, de depravación, ¿qué haremos? ¿Cuántos becerros hay que sacrificar? ¿Cuánto aceite necesitamos derramar para ser perdonados? ¿Cómo cubrimos esto? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios realmente desea? ¿Puede la sangre de este millar de corderos limpiar el pecado de Israel? ¿Puede cambiar su corazón? ¿Es esto lo que Dios realmente desea por parte de su pueblo? Como unos cuantos sacrificios y volver a lo de antes, o sea, continuar en pecado. Jesús dice las siguientes palabras: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, en Mateo 19. Dios se agrada más de un corazón arrepentido que de millares de sacrificios vacíos, frívolos y superficiales. Dios se agrada más de un corazón honesto, arrepentido, humillado, que de una obediencia que es solo de palabra, una obediencia vacía. Y nosotros practicamos la justicia hacia Dios cuando le damos lo que corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde a Dios? La palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea, no basta con sacrificios externos, por más grandes que sean, porque Él demanda tu corazón, Él demanda todo tu ser. ¿Te das cuenta la diferencia entre una justicia y la otra? Hermanos, creo que no debemos caer en la idea de que podemos practicar nuestra justicia a base de actos religiosos. La verdadera devoción a Dios se caracteriza por una obediencia deleitosa en Él. Lo honramos gozándonos en Él, deleitándonos en Él y alabándolo por quien Él es. Le estamos dando lo que es justo, lo que Él merece, cuando nos deleitamos en Él, cuando lo alabamos por quien Él es. Dios no es un Dios de reglas frías, no es un Dios de religión muerta, no es un Dios apático, es un Dios en quien podemos deleitarnos.
Por eso dije obediencia deleitosa. Practicamos la justicia de Dios cuando lo obedecemos, mientras también nos deleitamos en quien Él es. Pasemos ahora a la otra esfera de la práctica de la justicia, la cual es practicar la justicia con respecto a mi prójimo. Y dijimos que practicar la justicia es dar a cada uno lo que corresponda, dar a cada uno lo que es justo. Ahora, es interesante cómo las personas solemos minimizar o ablandar lo que nos corresponde dar al prójimo. Tomemos, por ejemplo, se me venía a la mente el Sermón del Monte. Por momentos en el Sermón del Monte parecía que Jesús está hablando de dos tipos de justicia. Por un lado, una justicia según los hombres, y por otro lado, una justicia que es según Dios. Por ejemplo, cuando dice Jesús, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Ahí tenemos la justicia de los hombres, o sea, mientras no mates, todo está bien. Mientras no llegues al punto del homicidio, estás practicando la justicia. Y esa es la exigencia, digamos, esa es la justicia según la persona, pero ¿cuál es la justicia según Dios? Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. ¿Ven la enorme diferencia entre la justicia de Dios y la justicia según los hombres? Vemos que hay una justicia que demanda algo de mí hasta cierto punto, pero luego vemos a Cristo aumentando enormemente esta justicia, enormemente. Incluso aumentando también el alcance de esta justicia, porque cuando la justicia del hombre dice, haz bien a tu amigo, a tu hermano, Cristo dice, haz bien a tu enemigo. Cuando la justicia del hombre dice, no cometas adulterio, la justicia de Cristo dice, ni siquiera mires a una mujer. Es una enorme diferencia. Y podemos decir entonces, como un primer entendimiento, que la justicia que practicamos con nuestro prójimo, esta justicia no la definimos nosotros. No es algo que nos corresponde definir a nosotros, sino que la define Dios a través de su palabra. Y debemos ser cuidadosos de no definir con nuestros propios términos qué es tratar al otro con justicia, porque eso también puede ser una tentación. Nuestra tendencia va a ser definir con nuestra propia justicia, usar nuestra propia justicia para definir cómo debo tratar a los demás. Pero si quisiéramos, resumir todo el concepto de practicar nuestra justicia hacia el prójimo en un solo mandato, podríamos decir que somos llamados a amar a tu prójimo como a ti mismo, como dice en Levítico. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo impacta eso tu relación con las personas? ¿Cómo impacta tu relación con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tus compañeros de liceo, hasta con el conductor imprudente que te cruzaste el otro día, que hoy nos cruzamos un montón? ¿Cómo impacta eso con tus vecinos que son insoportables, con un compañero de clase imposible? ¿Cómo se ve en tu vida si realmente practicas la justicia hacia el prójimo, pero siguiendo los estándares del Señor? Son dos llamados realmente grandes. Estos que acabo de decir son llamados realmente grandes. Si vamos a practicar la justicia hacia Dios, o sea, darle lo que es justo, darle lo que merece, lo que corresponde, debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y si vamos a practicar la justicia con nuestro prójimo, debemos amarlo como a nosotros mismos. Es un llamado altísimo y la verdad es que nunca vamos a alcanzar este llamado a la perfección de este lado de la eternidad. Y sin embargo, al mismo tiempo es algo que Dios demanda de nosotros. Entonces, ¿cómo equilibramos eso? ¿Cómo equilibramos algo que nunca vamos a hacer de forma perfecta, pero que a la vez Dios está demandando esto de nosotros? Bueno, el libro de Miqueas no solamente habla acerca de los terribles pecados de Israel, del juicio, de la condenación, sino que también, increíblemente, ofrece una enorme esperanza futura. Si ustedes leen Miqueas, van a encontrar un montón de referencias a una esperanza para el futuro. Así que, hermanos, para ir terminando, creo que casi todos sabemos muy bien cómo termina la historia de Israel, o cómo continúa por lo menos. Finalmente, en este caso, el reino del sur también es exiliado.
No por los asirios, pero sí por Babilonia. Y también termina siendo exiliado. O sea, podemos concluir que no aplicaron o no recibieron las palabras del profeta que los enviaba a arrepentirse de su pecado y a cambiar el camino que estaban tomando. Pero es muy interesante que en Miqueas haya tantas promesas de una redención futura, de una restauración. Es más, es en este mismo libro que tenemos una de las promesas más claras y más conocidas que apuntan a Cristo. Si pueden ir ahí a Miqueas 5:2, que dice así: pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. En Miqueas 5:2 se nos anuncia la venida de un Salvador, que nacería en Belén. Y se nos dice que este Salvador iba a ser un gobernante que gobernaría, que sería un gobernante perfecto para su pueblo. Y así como mencioné que la historia de Israel debía servirnos como advertencia acerca de los peligros del pecado, también debería apuntarnos a este mismo Salvador que estaba buscando apuntar a los israelitas en ese momento. También debería hacernos mirar con mucha esperanza a Cristo. Porque así como Israel no pudo con su pecado y terminó siendo exiliado, nosotros tampoco podemos practicar las justas demandas de parte de nuestro Señor. Nosotros no practicamos la justicia como deberíamos, ni hacia Dios, ni hacia el prójimo. Y así como Israel debía aferrarse a estas promesas de redención futura, nosotros debemos aferrarnos a este Salvador que ya vino, que ya hizo su obra en la cruz, que ya murió por nuestros pecados, que fue resucitado y que ahora reina en justicia perfecta para siempre. Y es solamente a través de Él, es solamente a través de este Salvador, de Cristo, que recibimos el poder también para practicar la justicia que Dios nos demanda practicar. No de forma perfecta, pero sí en el poder de Cristo. Y los cambios que puede haber en nuestro corazón son simplemente maravillosos, simplemente increíbles. Un día Cristo nos va a hacer justos y perfectos por completo. Mientras tanto, el llamado es a mirarlo a Él, a aferrarnos a Él, a buscarlo, a entender su justicia, a abrazarla y a pedirle también el poder para poder practicarla. Realmente podemos confiar en este Salvador prometido porque Él prometió que iba a venir y vino. Vino y nos puede dar el poder para practicar esta justicia que ni los israelitas pudieron practicar ni nosotros tampoco podemos en nuestras fuerzas. Así que el llamado es, para practicar la justicia, mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Oremos para terminar. Padre amado, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque no solo contiene advertencias para nuestro bien Señor, sino que contiene esperanza para vida eterna Señor. Gracias por un Salvador precioso Señor que ni siquiera consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse Señor, sino que hasta de eso se despojó para venir a demostrar tu amor, tu ternura y tu compasión, Señor. No hay Dios bondadoso como tú, Señor. Te pido que en nuestra debilidad, Señor, podamos correr a ti, Señor. Que en nuestra injusticia podamos correr a tu justicia, Señor. Pero que hagas, Señor, de nosotros hombres y mujeres que buscan practicar tu justicia, amar la misericordia y andar humildemente contigo, Señor. Porque así como Israel, también nos separás para ser sacerdotes, para representarte en este mundo, Señor, en un mundo de tiniebla y de rebeldía a ti, Señor. Perdonanos en nuestro pecado, Señor. Capacitanos, Señor. Ayúdanos a entender que no hay más sacrificios que hacer, Señor, que tú lo hiciste, que Cristo lo hizo. Ya no hay más sacrificios que hacer, solo venir en arrepentimiento y en confianza delante de ti, Señor. Hacenos verdaderos practicantes de tu justicia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.